Hola, buenos días. Mi nombre es Consuelo Moreno. El día de hoy les estaré presentando mi plan de lección de matemáticas. El título de mi lección es Perímetro y área. El nivel es cuarto grado. El idioma es español. Objetivos. Los estudiantes aprenderán a calcular el perímetro y el área del cuadrado y de un rectángulo. El perímetro se mide en unidades lineales y el área se mide en unidades cuadradas. Los alumnos van a reconocer y explicar las diferentes medidas o fórmulas para calcular el área y el perímetro. Razonamiento. Es importante que los estudiantes aprendan sobre el concepto de perímetro y área utilizando los modelos para determinar las fórmulas en un cuadrado o un rectángulo, usando también el concepto de cómo medir cada figura, porque es algo que les rodea en su vida real y les ayudará en su futuro. Las TICs, las estándares, son 5 razonamiento algebraico. El estudiante aplica los estándares de procesos matemáticos para desarrollar conceptos de expresiones y ecuaciones. Se espera que el estudiante utilice módulos para determinar las fórmulas para el perímetro del rectángulo. 1 más A más 1 más A o bien 21 más 2A, incluyendo la forma especial para el perímetro de un cuadrado 41 y el área del rectángulo 1xa, y resuelva problemas relacionados con el perímetro y el área de rectángulos cuyas dimensión son números enteros. El vocabulario de esta lección es perímetro, área, cuadrado y rectángulo. Los materiales que voy a usar para esta lección es papel, lápiz, los polígonos, que es un cuadrado y un rectángulo, también la regla de 30 centímetros, la hoja de papel con las fórmulas de perímetro y del área. Vamos a usar un pizarrón chica para los estudiantes y un video. La cantidad de estudiantes que voy a tener en grupo va a ser 4. El tiempo requerido de esta lección es 45 minutos. La introducción anticipatoria, actividad de enfoque, es: la maestra comenzará por repasar las definiciones de perímetro y área, que son las siguientes. Perímetro es la suma de todos sus lados y el área es la medida de una superficie de figura. Y aquí las voy a estar mostrando en el pizarrón, que les voy a poner perímetro y el área, y también les voy a mostrar las fórmulas, y que la maestra les mostrará un video de perímetro y área. Después la maestra repasará las medidas usando centímetros y pulgadas, usando la regla de 30 centímetros. Los estudiantes practican usando la regla para medir en pulgadas con dos figuras geométricas, una figura encuadrada, que fue las que les mencioné, y una figura rectangulada. La maestra les pedirá a los estudiantes que busquen diferentes formas alrededor del salón para encontrar el perímetro y el área. Los estudiantes van a medir el perímetro con la regla usando pulgadas y el área con la regla usando perímetros. Los procesos. La maestra les explicará las fórmulas que van a utilizar para medir el perímetro y el área. Las fórmulas son las siguientes. P es igual a L más L más L más L, y P es igual a 5 más 5 más 5 más 5. P es igual a 20 pulgadas. Y para el área es igual a L por L, que significa lado por lado, y el área es 3 por 2. Área es igual a 6 centímetros. Les dirá a los estudiantes que en un cuadrado hay 4 lados iguales, y para calcular el perímetro se debe sumar los 4 lados. Para calcular el área se debe multiplicar lado por lado. Les dirá a los estudiantes que en un rectángulo hay 2 bases y 2 alturas. Para calcular el perímetro se suman las 2 bases más 2 alturas, que viene siendo P es igual a B más H más H. Para calcular el área se multiplica la base por altura, y área es igual a B por H. Luego la maestra les mostrará un ejemplo de cómo medir la distancia alrededor del cuadrado
en la pizarra para que los estudiantes comprendan mirando el cuadrado que mide 5 centímetros en el cuadrado en los 4 lados. La maestra pondrá a los estudiantes en grupo de 4 y usará figuras geométricas de 2D, de un cuadrado y un rectángulo. La maestra les distribuirá la hoja con las fórmulas, que son estas, del perímetro y el área, para ayudarlos a resolver el problema. Los estudiantes medirán un cuadrado o un rectángulo para obtener el área o perímetro con el tamaño de la regla de 30 centímetros. Y medirán el perímetro en pulgadas y el área en centímetros. Los estudiantes podrán trabajar juntos. A la práctica guiada, la maestra les modelará en el pizarrón cómo sacar el área y el perímetro de una figura, y los estudiantes tendrán un pizarrón chico. ¿Qué va a hacer esto? Ellos van a copiar lo que la maestra les está modelando en el pizarrón. También los estudiantes tendrán esa misma figura para trabajar juntos con la maestra. Después la maestra les dará otro ejemplo y luego dejará que los estudiantes trabajen individualmente. Luego la maestra estará caminando alrededor del salón para estar monitorando. Luego la maestra estará caminando alrededor de los estudiantes a ver cómo están haciendo en su actividad. Al final la maestra les modelará el mismo ejemplo que trabajaron los estudiantes para así revisar el trabajo juntos. La práctica independiente, la maestra distribuirá las figuras geométricas de 2D en un cuadrado y un rectángulo para que los estudiantes puedan explorar las diferentes medidas de cada cuadrado y rectángulo. Luego los estudiantes trazarán en su papel la forma de un rectángulo y un cuadrado para encontrar el centímetro o el área, usando la regla de 30 centímetros. Los estudiantes van a medir en las figuras geométricas en pulgadas y en centímetros. Los estudiantes van a llevar un registro en la información en la hoja de papel, que viene siendo esta. A la medida que avanzan con la actividad, el estudiante trabajará individualmente. El estudiante trazará 2 figuras geométricas y encontrará el perímetro en pulgadas y en cuadrados. La inclusión de los padres, familia, comunidad. La maestra les pedirá como tarea a los estudiantes que trabajen junto con sus padres en casa, buscando figuras geométricas que tengan que ver con rectángulo o cuadrado y busquen la medida de cada una. El uso de la tecnología que va a estar usando el plan de lección va a ser que la maestra les mostrará un video de perímetro y área. En la clausura, la maestra les pedirá a los estudiantes que vuelvan a repasar junto el objetivo y les hará las siguientes preguntas. ¿Qué significa perímetro? ¿Qué significa área? ¿En qué situaciones de nuestras vidas diarias tenemos que encontrar el perímetro? La evaluación. La maestra les pedirá que dibujen un cuadrado o un rectángulo para encontrar el área y el perímetro, usando la regla de 30 centímetros. Los estudiantes entregarán su trabajo en clase para poder tener su salida y les pedirá una breve explicación o resumen de lo que aprendieron en ese día. La extensión sería: los estudiantes jugarán un juego en parejas usando un dado. Lo tendrán que rolar tirando el número que saquen en el dado será el número de los bloques que tienen que agarrar para formar un cuadrado y un rectángulo, y luego tendrán que sacar el área y el perímetro de cada figura que forman, y el primero que saque los resultados de la figura que formaron será el ganador. Y esto sería el fin de mi lección. Gracias.